Mis hermanos, Dios los bendiga, muy buenos días a todos ustedes que se conectan allí a través de esta radio, Rec de Vida Radio, y también a través del canal de YouTube, Rec de Vida para el Mundo. Un saludo especial, mis hermanos, a este tiempo de Conquistando. Queremos saludarles a todos ustedes que se encuentran allí a través de este tiempo especial, a través de este momento en la presencia de nuestro Dios, sabiendo que tenemos su preciosa compañía, que es lo más importante. Y queremos invitarlos, mis hermanos, para que podamos orar, darle gracias a Dios por este momento especial, que le demos gracias al Señor por esta oportunidad de poder estar delante de Él. Así que le invito, por favor, cierre sus ojitos, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Rey por este tiempo especial. Bendito Padre, bendito Rey Celestial, queremos darte gracias, Dios, por darnos la dicha, el privilegio de poder estar delante de ti y delante de tu presencia. Queremos adorarte, Dios. Queremos exaltarte, queremos glorificarte, queremos honrarte, Dios, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y queremos decirte, Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu compañía, gracias porque a pesar de todas las cosas, Dios, nos ha rodeado, Dios, a pesar de que te fallamos, a pesar de que hacemos lo incorrecto. Estás ahí, Señor, para ayudarnos. Y queremos entregarte, Dios, este tiempo de conquistando, Dios. Queremos conquistar contigo, mi amor. Queremos conquistar con tu presencia, con tu autoridad, bendito Rey. Queremos hacerlo, Dios, con la seguridad de que tú estás con nosotros y que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te adoramos, mi Rey, te exaltamos en esta hora y te decimos gracias, gracias, gracias por esta dicha preciosa de estar ante ti y ante tu presencia. Te queremos agradecer, mi amor, por ese tiempo maravilloso, ese tiempo especial. Y aquí estamos para decirte, háblanos, Señor, ministranos, Señor, reargúyenos, Señor, corrígenos, Señor, porque queremos ser edificados a través de tu presencia, Dios. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana podamos recibir tu palabra, porque tu palabra, Dios, es vida y es poder. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, a todos ustedes, Dios los bendiga. Vamos a continuar un tema. Estuvimos compartiendo esta mañana y es importante invitarlos para que dispongamos el corazón, para que dispongamos nuestras vidas y podamos decirle al Señor que estamos agradecidos con Él, que estamos agradecidos con el Señor. Quiero saludar a Cristian, que nos acompaña hoy en esta transmisión de este tiempo de Conquistando, y también en las 11, recuerda que tenemos el programa. Pastor, tengo una pregunta. Así que Cristian, Dios lo bendiga, buenos días, ¿cómo se encuentra esta mañana? Pastor, muy buenos días. Me encuentro bien, gracias al Señor. Un saludo muy especial a todos los hermanos que nos escuchan, a todos los hermanos que están allí conectados con su emisora Red de Vida. Un saludo muy especial. Bendiciones para todos. Esperamos que el programa de hoy sea de gran bendición. Les recordamos que tanto este programa que es Conquistando como el siguiente de Pastor, tengo una pregunta, se van a grabar y se va a enviar el link en los grupos donde están recibiendo los devocionales. Se va a estar enviando, no se está transmitiendo en vivo, solamente se está grabando para mandarlo en horas de la tarde. Recuerde que el video tiene dos partes, la parte 1 de Conquistando y la parte 2 de Pastor. Tengo una pregunta, que de hecho hoy vamos a retomar un tema, Pastor, que ya veníamos tocando, pero muchas personas se perdieron, que fue el tema con respecto a la brujería, un tema Las señales de la larguito. brujería. Exacto. Cómo saber si estoy pasando brujería, cómo saber si en mi casa está embrujada, por qué recibí la brujería, manifestaciones de una persona que esté bajo brujería y demás. Entonces, mis hermanos, los invito a que estén muy atentos a este programa, y si no lo pueden escuchar o algún familiar que ustedes querían que lo escuchara, se lo va a perder, no se preocupen que ahorita les enviamos el link. Bueno, Cristian, muchas gracias y vamos a continuar este tema que dio la oportunidad, Señor, de hablar esta mañana. Y el tema de hoy de Conquistando dice, viviendo lo que Dios dice que somos, viviendo lo que Dios dice que somos. Y quiero que vayamos a la palabra, mis hermanos, a Jueces capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1, leemos en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guía del Espíritu Santo. Dice, los hijos de Israel
Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los amadianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban nada que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, dice la palabra, en cuya tierra habitáis, pero no habéis oído mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y en dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cada vez que yo leo esta historia, mis hermanos, me reflejo en muchas cosas en la vida de Gedeón, y veo cómo el Señor había elegido una persona. Yo siempre digo que Dios elige personas improbables para que hagamos cosas probables. Y la palabra me habla, mis hermanos, y me lleva a entender que Dios había entregado, a causa de la desobediencia, a Israel delante de Madián y delante de los amalecitas. Y dice la palabra que ellos se empobrecían a causa de lo que pasaba allí. Ellos se empobrecían a causa de que ellos subían, dice que subían como langostas, era un ejército grandísimo que venían a devastarlos. Pero Dios había decidido, mis hermanos, ya dice la palabra 7 años, romper con este yugo, y había elegido a un hombre llamado Gedeón. Y vino, el versículo 11 le quiero leer allí: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, mira la palabra que le dice, Jehová le dice a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y yo puedo ver, mis hermanos, que allí se cumple algo que dice que Dios llama las cosas que no son como si fuera, porque ni era esforzado ni era valiente, porque lo primero que hace cuando Dios le habla a través del ángel de Jehová, recordemos todos, mis hermanos, que el ángel de Jehová representa a Cristo en el Antiguo Testamento, era Cristo en el Antiguo Testamento antes de ser revelado como Cristo. Cuando yo comparto con ustedes esta mañana en el encuentro de madrugada del Espíritu Santo, y yo les decía, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos perdido tantas cosas por el temor, por la inseguridad, por la baja autoestima que tenemos hacia nosotros mismos? ¿Cómo nosotros no hemos entendido que Dios nos ve de una manera diferente a lo que nosotros mismos nos vemos? Porque todo se va en lo que yo creo de mí. Y si yo creo, yo siempre comparto eso de que si yo creo que soy feo, pues me voy a ver feo todo el tiempo. Si yo tengo un concepto equivocado de mí mismo, así mismo lo transmito. ¿Por qué? Porque es lo que hay en mi corazón. Recuerde que la palabra dice que de la abundancia de la boca, del corazón habla la boca. Y yo veo un hombre como Gedeón, como cualquiera de nosotros, llenos de miedos, llenos de temores, llenos de cosas. Y lo primero que le dice, varón, el versículo 12, y Jehová le dijo
se le apareció, el ángel de Jehová le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, mira la respuesta que le dio. Y Gedeón respondió, mire que hay una queja, o sea, le dijo, venga, pero si soy así, ¿por qué Dios? Vino un cuestionamiento. Jehová le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde está todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, nos ha sacado Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? La respuesta de Gedeón es que Jehová nos ha entregado, nos ha desamparado. O sea, si ustedes miran la palabra, se dan cuenta de que no es parecido lo que dice el ángel de Jehová, varón, esforzado y valiente. Ni era esforzado ni era valiente, porque lo primero que vino fue el cuestionamiento. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ve de manera diferente y vivimos ese llamado y somos lo que Dios dice que somos, todo cambia. Yo les compartía esta mañana en el encuentro, yo crecí, mi niñez y mi juventud fue demasiado llena de temores, de inseguridades, de pena, de vergüenza. Y jamás me imaginé que Dios me había elegido de la manera que hoy puedo servirle a Dios, no por mis capacidades, no por lo que yo soy, sino por lo que Dios hizo en mí. Entonces, ese tipo de cosas que Dios hace, y algún día compartía en un devocional y decía, Dios elige gente improbable, y nosotros éramos gente improbable ante el mundo, ante la sociedad, sin letras, sin capacidades quizás notorias, pero Dios simplemente nos eligió. Y cuando Dios elige a una persona, la capacita, la llena de su fortaleza. Pero ¿qué necesita Dios? Que se dé el primer paso. Gedeón es un caso de estos, donde el Señor lo elige, donde el Señor lo comisiona para que vaya a hacer algo que parecía imposible, que era derrotar a los madianitas. Eran miles las personas que iban a estar ahí y que estaban alrededor de la tierra de Israel, y Dios llama a Gedeón como Dios creía que él era. Y es lo que pasa con nosotros. Dios nos llama a nosotros como Él cree que somos, no lo que nosotros creemos que somos, que es el gran obstáculo, Cristian. Amén, pastor, amén. Pensaba yo, pastor, que lo asemejaba mucho con el niño que tiene que hacer algo solo y le da miedo. Pero cosa contraria a cuando el niño ve que tiene el respaldo de papá. Cuando siente que tiene el respaldo de papá, el niño sabe que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque papá está conmigo. Sí. Y no necesariamente porque papá vaya a hacer lo que él tiene que hacer. No, el niño tiene que hacer cosas. Pero como papá está conmigo, entonces cuando nosotros nos apropiamos de la palabra, de que yo estoy con mi padre, de que mi papá está allí conmigo, vamos a hacer las cosas. Pero primero nosotros tenemos que creer a esa palabra. Bien lo acaba de decir usted, pastor, que Dios no nos ve a nosotros como nosotros nos vemos. Así es. Si Dios nos viera hacia nosotros, entonces nosotros no llegaríamos a ningún lado. Hernán nunca hubiera dejado de ser un borracho. Claro, Dios nunca me vio como un borracho. Siempre lo vio como un pastor. Dios me vio como su siervo. Un ministro. Entonces, si no fueras, bendito Dios. Al fin y al cabo, bendito Dios. Por Amén. algo Él conoce lo más profundo de nuestros pensamientos y conoce nuestro futuro. Porque Amén. si fuera por nosotros mismos, simplemente ya no hay meta. No hay Ya futuro, no sería. ya se acabó. Pero bendito es nuestro Señor que tiene planes para nosotros, que tiene un futuro. Entonces yo creo que es una palabra paz muy hermosa y muy confrontativa para personas que quizás nos escuchan, que ven que no han podido salir de la situación en la que están, que no han podido, que siguen allí, que están como con esa hambre y esa lucha de querer subir, de querer escalar este camino, de querer darle más a Dios, pero ellos dicen, pero es que yo no tengo nada para dar, pero mira que es que yo no soy capaz de hacerlo, pero Dios sí. Dios lo sabe y por algo nos tiene acá, pastor. Claro, y yo creo algo, y es que Dios nunca nos va a mandar a hacer algo si no nos ha dado las herramientas. Si Dios a usted le manda a hacer algo, le da la capacidad, le da los dones. De hecho, compartí esta mañana los que escucharon el encuentro de madrugada, ¿cuántas personas tienen el don de sanidad, pero no se atreven a orar por un enfermo? ¿Cuántos tienen el don de sanidad y no se atreven a orar por un enfermo? O sea, pastor, que cuántos dones hay por ahí en la calle sin uso. Enterrados como la parábola de los talentos, que lo enterró porque tuvo miedo. Y no es otra cosa, no son malas personas, son personas entregadas, aman a Dios, se guardan para Dios de hecho, pero el temor, la inseguridad no les permite eso. Yo se lo decía esta mañana, yo fui una persona demasiado insegura, a mí me daba miedo todo, yo no me atrevía. De hecho, pensar en algo nuevo, o sea, pensar en un cambio, para mí era aterrador pensar en algo que de pronto me sacara del estado de comodidad pronto en el que estaba y decir, bueno, hay que tomar una decisión y esta decisión genera cambios.
Te decía, hay gente que no se casa por el temor de enfrentar una responsabilidad del matrimonio, simplemente eso, porque dice, y si de pronto no soy capaz de responder. Hablamos como varones, ¿no? Que tenemos esa responsabilidad. Y a veces se detiene uno, pastor, de vivir buenos momentos, o se detiene uno de vivir la gloria del Señor, solamente por esa cuestión de la inseguridad. El temor. Recordaba que antes de que nosotros tomáramos un micrófono cuando estábamos en la iglesia, usted me decía, Cristian, porque siempre que se acababa la alabanza y la adoración, venían los testimonios. Lo único que yo tenía que hacer con el micrófono era decir, ¿quién tiene un testimonio? A mí no me daba. Y yo recuerdo que la primera vez que me tocó cantar a las malas, yo temblaba tanto, el micrófono era de pasta, Sí. y yo temblaba y temblaba porque no era capaz así, y me temblaba la mano, yo lo apretaba con todas las fuerzas que lo reventé, Padre de la reventé el gloria. microfonito, porque si apretaba con todas las fuerzas nadie iba a ver que yo estaba temblando. Entonces me daban agua, pues Así. mientras estaba cantando y eso me daban agua y cogía el vaso y era con la mano así temblorosa, casi que se me regaba el agua. Yo no dejé así, yo canto a lo seco. Pero bendito Dios. Lo que usted Pero habla la es de- pregunta, Cristian, usted qué cuenta de testimonio, es que mire, estamos hablando de personas que no hemos sido ni los más avispados ni los más, ¿cómo se dice la palabra? Para no decir como tan grotesco. Una palabra, los más lanzados, ni los más, pues, que usted diga, extrovertidos. extrovertidos. No hemos sido, pero somos personas improbables para el mundo. Éramos personas improbables. Pero Dios simplemente eligió, y cuando usted nombraba lo del vaso de agua, que yo lo recuerdo, que hemos hablado, el tema del vaso de agua, que ni siquiera era capaz de tomárselo. Y no se lo tomaba porque no le daba. No me daba, la mano me temblaba y eso era ahí, casi que ya se empezaba a regar. Y yo no dejé así. Tome agüita, no, aquí me quedo Estoy bien, yo tengo hidratación natural. Sí, Pero eso hace que lleguemos a ese punto de no querer, de cuántas cosas hubiera perdido usted, por lo menos de lo que hoy hace, Cristo, con respecto a la obra del amén. Señor. No, y a veces hay situaciones que después de eso sucedieron y cuando ustedes en momentos, pues que la gente no lo sabe o algunos sí, muchas pérdidas que hubieron, situaciones que hubieron, pérdidas humanas Sí, y eran difíciles porque la gente estaba esperando el servicio. Había que seguir con el servicio, había que sí. dirigir un servicio y a veces había que ir, dirigir, cantar, dirigir la alabanza, la adoración y demás. Entonces, si no, no lo podía hacer. ¿Será que el Señor estaba? O sea, como usted lo ha dicho muchas veces, pastor, el Señor, o sea, se necesitan personas. Se necesitan el tiempo. personas y si nosotros de pronto nos detenemos y el Señor está necesitando de nosotros. Es que de hecho la obra de Dios no podría ser posible si no estamos nosotros. O sea, Él necesita de nosotros. Nosotros venimos a hacer las manos, la voz de Dios aquí en la tierra. Ahora, claro, muchas personas dirán, no, Dios no necesita de nadie porque es Dios. Pues sí, claro, es Dios. Pero Dios tiene personas en esta tierra que nos ha dado cosas, a todos, nos ha dado dones y demás virtudes para ponerlas al servicio de la obra. Y quizás nosotros no las estamos guardando. Y cuando pasan esas situaciones que uno se daba cuenta, claro, yo tenía que apretar un poquito. Quizás el ministerio yo iba a tener un espacio donde yo tenía que entrar y si no, ¿quién lo iba a hacer? Hoy en Claro, día que uno porque lo hace, pastor, qué pena, hoy en día que uno lo hace y casi que uno se siente un poquito más fluido, que le puede hablar a la gente, pero uno recuerda unos años atrás, uno dice, es increíble, ¿verdad? Que uno lo haga. claro, Cris, porque llegamos a lo que usted hablaba ahorita, cuando tuvimos pérdidas de seres cercanos, y precisamente la muerte de ellos era un fin de semana. Era un Sábado domingo, era un a sábado domingo, fue lo que tuvimos dos casos muy puntuales. Y nosotros no estábamos, ni la pastora ni yo íbamos a estar porque estábamos en ese luto, en ese momento ahí. ¿Y a quién le tocaba? Cristian, hay que hacer el culturizan, arrancaba a hacer alabanza, adoración y predicación. Pero si Dios no lo hubiese llamado desde antes, si usted no se hubiera atrevido así, hubiera sido temblando y que no hubiera podido ni tomar el agua, seguramente no hubiese pasado nada, porque no había nadie más en ese momento. Le tocó hacerse cargo. Aparte de eso, no solamente estaba la iglesia de Manizal, sino también la de Dos Quebradas, Pereira, y le tocaba viajar y hacer lo mismo que hicimos nosotros solo, pero lo hizo para la gloria de Dios. Entonces, a veces ignoramos que es mismo Dios que nos va preparando desde antes. Y creo algo, y lo compartí esta mañana, es que si uno no enfrenta un temor, uno no lo va a superar. O sea, Dios no va a decir, hijo, y amaneciste sin un temor ni una fobia a nada. Se tiene que enfrentar. Correcto. La gente a veces piensa que cuando le pide al Señor, Señor, quítame este temor, van a amanecer diciendo, mira, se me fue el temor. Sí, claro. Ojalá. Pero no va a pasar así. Siempre uno tiene que apretar. O sea, Enfrentarlo. el Señor nos va a respaldar, claro que sí, pero Él también tiene que ver que nosotros demos el paso. Como decíamos, pastor, en su momento Dios tenía todo el poder de enviar una nube que sacara al pueblo de Egipto y ya, para la tierra prometida. Ajá. Se acabó esto, pero no, había que enfrentar.
había que pasar el desierto, había que llegar al mar, y mire que cuando ellos llegaron, el mar aún estaba ahí. Me imagino que ellos empezaron en fe, se empezaron a meter y el Señor lo abrió. Pero si de pronto Moisés hubiera recibido la palabra, tranquilo que cuando llegue al mar va a estar abierto y van a pasar tranquilos. Esa palabra nunca se la dio Dios hasta el momento. Tenemos que enfrentar, pastor. De hecho, Moisés no sabía con qué se iba a encontrar. Moisés no sabía que se iba a encontrar con el mar. Él simplemente tenía la promesa de salir de Egipto con el pueblo. Y seguramente Moisés llegó hasta a pensar, bueno, el Señor mandará un ejército de ángeles delante y detrás de nosotros, retaguardia, y ángeles dando con espadas de fuego. No pasó así. Y de repente por allá al rey de Egipto le dio a decir, venga, ¿yo por qué ir a esta gente? No, 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 venga, vámonos detrás de ellos y vamos a tomarlos. Y resulta que eso hizo que ya se encontraran al frente de un mar, pero el mar no se abrió sino cuando ellos entraron. Y así mismo nos va a tocar a nosotros no vamos a ver la gloria de Dios si no tomamos las decisiones. Y nosotros miramos la historia, y continúa aquí en la historia de Jueces con Gedeón, dice el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Mire, cómo Dios elige y comisiona a una persona que tiene miedo, que está escondiendo el trigo, que está quejándose de Dios, que le está diciendo, Señor, y si tú eres tan bueno, ¿por qué nos entregaste? ¿Por qué nos abandonaste? Mire, esa persona, yo creo que nosotros le diríamos desagradecido, ya no lo voy a mandar. Dios no, porque Dios jamás va a cambiar lo que Él ha destinado para nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que los dones y el llamamiento son irrevocables. Y eso hizo que Dios eligiera a Gedeón, y Gedeón fue la persona que Dios utilizó para traer libertad. Y de hecho hay algo que me llama mucho la atención y siempre lo comparto y para mí ha sido determinante. Yo creo que Dios es un Dios de estrategias. Porque lo que le decía a Cristian ahorita, Dios pudo mandar una nube y sacarlos. O Dios tuvo el poder cuando le entrega la tierra prometida al pueblo de Israel, mandar un fuego y matar a todos sus gigantes. Dios pudo hacerlo. Dios pudo mandar fuego y que todos los gigantes que estaban tomando lugar de la tierra prometida mueren. Y ellos hubieran llegado con todos sus gigantes muertos. Dios tenía el poder, o le mandaba una plaga o una enfermedad y ellos no tener que hacer nada. Pero es que no se trata de eso, se trata de enfrentar. Y algo que compartíamos el domingo es que quizás oramos para que muchas cosas no sucedan. Pero cuando suceden, ¿qué quiere Dios? Que las enfrentemos. Entonces la oración no es, Señor, evita que pasa esto, sino dame la fuerza, la sabiduría para enfrentar aquello que tanto temo, aquello que no quiero enfrentar. Dame la sabiduría para enfrentar los temores. Dame la sabiduría para eso. Y cuando yo llego a la historia de Gedeón, veo un hombre que Dios le da una estrategia. Salen 30,000 hombres que eran guerreros, o sea, eran entre hombres que tenían espada, otros tenían, pero eran 30,000 hombres. Y Dios le dijo, son muchos. Y de eso le dijo, devuélvanse en todos los que tengan temor, tengan miedo, los que no quieran, devuélvanse, quedaron 20,000. Le dijo, Señor, son muchos, dijo el Señor, porque es que la gloria no va a ser para ninguno de ustedes. Y luego les dice, los voy a probar, y los van a llevar, les van a ir al agua, al río, y dependiendo la posición que cada uno tome para tomar el agua, ahí los voy a escoger. O sea, hasta en eso tuvo Dios y prestó atención cómo tomaban el agua. Habían unos que se arrodillaban y tomaban de la mano y traían a sus bocas. Y había otro grupo que se iban a tirar allá a tomar directamente del río. Y eso, mis hermanos, hizo que el Señor le dijo, de esos escoge 300 de los que hagan esta posición o de los que tomen esa posición. Y de esos que él miró, habían 300 nomás y se devolvieron el resto. Y Dios le dio la conquista, le dio la victoria al pueblo con 300 hombres. A una multitud, mis hermanos, que era lo que había allí en ese ejército, era una multitud. Y de esa multitud que estaban, dice la palabra que eran como langostas. O sea, si hablamos de langostas, eso era una cantidad de soldados. Mire, estaban los soldados, estaba el ejército de Madián, estaban también los reyes de Oriente, también estaban ahí, y estaban los otros de Madián y Amalek. O sea, miremos que eran 3 ejércitos rodeando un pueblo totalmente debilitado, porque ni comida les dejaban tener. Y Dios le dijo, listo, Gedeón, para mí esto es impactante, y cada vez que estoy en la presencia de Dios, y en esos tiempos que he estado en el ayuno, la semana pasada, el tiempo que he estado orando esta semana, que me levanto en la madrugada y digo, Dios, danos estrategias, danos visión, ¿cómo lo vamos a hacer? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero muéstranos cómo lo vamos a hacer. Porque no solamente es saber que lo tengo que hacer, sino también cómo lo voy a hacer.
Y ahí le muestra el Señor y le dice, mira, la estrategia es esta, van a tomar unas teas, van a tomar unas lámparas, van a poner unos cántaros y van a llevar cada uno una trompeta. O sea, si nosotros miramos la hermosura de Dios, les dijo cómo iban a hacerlo. Dice, ustedes van a hacer solamente la obediencia, el resto lo hago yo, que es que entre ellos mismos se van a matar, entre ellos mismos se van a asesinar. Y cuando Dios le dio la orden a Gedeón, quebraron los cántaros y las teas quedaron ardiendo y todo el pueblo que estaba en la parte de abajo, porque él dijo, súbanse en las montañas, alrededor de las montañas, ellos estaban en el valle, ellos se repartieron en varios puntos. Cuando ellos vieron eso, vieron esa cantidad de luces y las trompetas sonando, 300 trompetas sonando en ese momento. Dice la palabra que se confundieron. Y en esa confusión, entre ellos mismos se mataron. El pueblo no tuvo que coger un arma para asesinar absolutamente a nadie. Solo necesitamos la obediencia a Dios. Decirle, Dios, dame la estrategia. Pero necesitó de Gedeón hacer eso. Necesitó de Gedeón llevar las teas. Necesitó de Gedeón llevar las trompetas. Necesitó de Gedeón organizar al pueblo para que se ubicaran los puntos estratégicos. Necesitó de tocar la trompeta todos al unísono. Necesitó de un hombre para llevar a cabo su propósito. Y yo quiero decirle a mis hermanos que están allí, Dios necesita de usted para llevar a cabo su propósito. Dios necesita de nosotros para llevar a cabo su propósito. Y hay personas hoy que están allí con sus dones y talentos enterrados. Hay personas, y por eso el Espíritu Santo, esta mañana que me levanté a compartir con ustedes este mensaje, me llevaba a que el ministerio, hoy más que nunca se necesitan los dones de Dios en esta tierra. Hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo nos use. Hoy más que nunca necesitamos llevar la palabra, pero necesitamos llevar no solo la palabra, sino que la palabra tenga poder. Porque lamentablemente, mis hermanos, para muchas personas no entendemos que estamos en tiempos tan peligrosos que hoy necesitamos que la palabra lleve poder, la palabra tenga poder. Entonces Dios elige personas improbables para llevar su gloria, para hacer cosas probables. Estaba compartiendo cómo Dios usa a Gedeón para derribar un gran ejército simplemente con una estrategia que le dio. No le dijo van a asesinar, les va a poner una bomba, simplemente les dijo ubíquense acá, suenan las trompetas, quiebran los cántaros, quedan las teas encendidas y cuando eso sucedió, el ejército que estaba abajo quedaron confundidos y Dios le dio la victoria con un hombre improbable. La sabiduría de Dios, pastor, definitivamente la sabiduría del Señor es bendita. Hay algo, Cris, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, y es importante que nosotros podamos de pronto tener claro que no somos nosotros, pero sí necesita de nosotros. O sea, Dios nos necesita, porque por eso nos dio la gran comisión. O si no, no hubiera dicho, y mandaré a mis ángeles para que le prediquen a todos. ¿Por qué los ángeles no predican? Los que predicamos somos nosotros. ¿Por qué los ángeles no oran por las personas? Somos nosotros. Por eso alguien decía que los ángeles, no sé si sea un buen término, dice, sentirá algún momento algo de envidia por nosotros al ver que ellos no tienen lo que nosotros tenemos y están en la presencia de Dios. Dicen, los ángeles no lloran, no saben qué ser consolados. Nosotros sí sabemos qué ser consolados por Dios. Entonces, los ángeles no tienen las necesidades que nosotros tenemos, pero se pierden del privilegio, decía alguien, de sentir su presencia, su paz, su consuelo, su fortaleza. Ellos no fueron enviados a predicar la palabra. Recuerde que en el Antiguo Testamento los ángeles eran enviados por Dios para llevar mensajes, ¿cierto que sí? A personas muy precisas. Hoy ya los ángeles no hacen esa función, la tenemos nosotros. Aunque ellos tienen una función, de hecho hace poquito tuve un sueño con uno muy lindo, y el Señor ha enviado a través de los sueños con el ángel muchas razones de decir, venga, ahí le manda a decir, papá, que mira lo que hay que hacer. Amén, pastor. Pastor, con respecto al tema de la estrategia, me venía a la mente el tema de la finca. Para las personas que no saben, pues nosotros vivimos en Ulloa, en una finca que fue la visión de Dios. ¿Cuándo en la vida usted iba a pensar que al cerrarse la iglesia en la pandemia, sin tener conocimiento de una emisora virtual, iba a tener una emisora virtual con tanto alcance que gracias al Señor hoy se tiene, con un canal de YouTube que gracias al Señor hoy tiene mucho auge en la gente, los devocionales que llegan a partes que yo creo que ni nosotros nos imaginamos? Yo creo que gente que nosotros vemos por ahí en la calle escucha los devocionales, nosotros ni sabemos, y todavía la finca con la visión que Dios le dio, solamente porque le dio la estrategia y porque usted se dejó usar. Pero si hubiera sido en sus fuerzas, ¿será que en algún momento esa finca existiría o no? No, porque
Simplemente si yo le digo, Señor, hazlo tú y de pronto haz un milagro de trasladarnos allá, aparecemos aquí en Ulloa, ay, mira, estamos en Ulloa. Oye, ¿esto qué es? No, tuvo que haber un proceso, tuvo que haber un trabajo, tuvo que haber una obediencia. Y entre la obediencia primera fue decir, venden la casa y venden la camioneta. Había sido el sueño tener una camioneta para ese entonces y decía Rec de Vida, de hecho. Y Dios dice, la van a vender. Y se van a desacomodar, por decir algo, de la ciudad y se van para una finca a tratar con los mosquitos, a tratar con cuando recién llegamos nos inauguraron los alacranes, eso encontramos alacranes en el baño, alrededor. Y teníamos que enfrentar eso, teníamos que enfrentar que la vida nos cambiaba por completo. La incomodidad. La incomodar de alguna manera. Hoy es una bendición para la gloria de Dios y los que escuchan el vivir en el campo es una bendición. Pero, mis hermanos, nos teníamos que enfrentar a algo nuevo, despojarnos de algo que era para ese entonces nuestro sueño, la casa, que teníamos la deuda con el banco y decir, Dios, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos íbamos a desacomodar si estamos acostumbrados a predicar en una iglesia, en un local, en dos locales, entre Pereira y eso? A sentarnos al frente de un computador, sin saber con qué nos íbamos a encontrar, si nos iban a escuchar o no. O sea, es que todo era incierto. Todo era incierto. ¿Será, pastor, que la profesora, que en algún momento le dijo a usted, siéntese porque usted no sabe nada, porque usted no fue capaz de salir al frente y hablar, al verlo hoy la fluidez con la que usted habla, la fluidez, el respaldo del Señor cuando usted ministra, Amén. ¿se sorprenderá? Seguramente porque, bueno, y si de pronto está viva todavía, aunque ya tenía sus añitos, pero, pero yo creo que pensando en eso, yo no lo había meditado, esa persona que dijo, cuando dijo, siéntese que usted no sabe nada. Y yo pienso que cuando nosotros hemos pasado por el tema del menosprecio, el tema de usted no puede, usted es un bruto, usted no sabe nada, usted va a terminar como le dijo un hermano mío por ahí, mucho cuidando un carro, ¿cierto? Pero hoy saber de que Dios nos usa y nos lleva a algo más grande es Dios. Amén. Definitivamente tiene que ser Dios. Hay una palabra muy bonita, pastor, que es tiene que ser Dios. Testimonios que decíamos, tiene que ser Dios. Debe ser, debe ser Dios porque nuestras fuerzas no seríamos capaces. Por eso yo hablo y estamos hablando del tema de Gedeón. Gedeón era alguien improbable. Si ustedes, por eso quería llevarlos a esta parte de la historia. Si ustedes miran Gedeón, lo primero que tiene es un cuestionamiento. Lo primero que tiene Gedeón es que decir, Señor, si tú estuvieras con nosotros, ¿por qué estamos pasando por esto? Señor, ¿por qué nos abandonaste? Porque él termina pensando que Dios lo abandonó. Termina pensando, ¿por qué nos abandonaste? Y luego el versículo 14, que ese versículo me gusta mucho, cuando dice, y mirándole Jehová, cuando hablamos, miren, el primer versículo anterior dice, el ángel de Jehová, ¿cierto que sí? Fue el que se le apareció primero. Y luego dice, mirándole Jehová, la única parte que representa como ángel, como si fuera Dios, es el ángel de Jehová, no se les olvide esto. En el Antiguo Testamento, cada vez que nombra ángel de Jehová, está nombrando a la primera persona de Dios, o sea que en ese tiempo era Cristo, a través del ángel de Jehová, antes de ser Cristo revelado a nosotros. Y dice el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Mire la comisión que le entrega a alguien que lo está cuestionando y le está diciendo, Señor, es que somos los más pobres de nuestra tierra. Señor, soy el menor de mi casa. Señor, tengo problemas. Señor, no tengo plata, le debo al gota a gota, le debo al banco. Señor, le debo a todo el mundo. Señor, no sé ni leer, no pronuncio bien ni las palabras. Y el Señor le dice, ve con esa tu fuerza. Él está declarando, versículo 14, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Eso era un desafío tremendo. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Amén. Benditas sean las incomodidades permitidas por el Señor, ¿cierto, pastor? Así es. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos pule en los momentos, la incomodidad. Usted compartía mucho, pastor, la historia del ave cuando tiene sus polluelos y el polluelo ya está acostumbrado a que llegue la mamá, le abre con el piquito, le da la lombricita, le da el alimento. Pero tiene que llegar un momento donde lo tiene que desacomodar y le tiene que destruir el nido y casi que quitarlo, jalarlo, para que él pueda volar. Ahí es donde decimos, el Señor nos incomoda a nosotros para que nosotros también nosotros podamos salir de esa zona de confort. Y ahí sí nos damos cuenta que es lo que en verdad tenemos, pastor. A veces ignoramos las capacidades que tenemos y las ignoramos porque nunca nos lanzamos, porque nunca lo hacemos, porque nos llenamos de miedo, porque nos llenamos de argumentos. Y siempre, yo no sé si todas las personas, pero yo creería que la mayoría tenemos miedo a lo desconocido, miedo a lo nuevo, miedo a los cambios. Los cambios generan miedo. Dicen que una de las peores cosas que puede haber es el costumbrismo.
y Dios nos quiere llevar a cosas mejores, pero como yo me acostumbré a esta casa, vivo tan cómodo en esta casa, estoy tan feliz en esta casa, entonces yo no me quiero mover. Pero ese es el problema del costumbrismo, pastor. Así es, y a veces lo nuevo hace que uno mejor diga una frase que dice, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Mire lo que nos perdemos, dice, es mejor malo conocido que bueno por conocer, porque no quiero asumir el riesgo, y la vida son riesgos, y la vida son decisiones, mis hermanos, pero sé que quizás muchas personas que nos están escuchando desde niño le dijeron, usted no sirve, a usted le va a ir mal, usted como es de bruto, usted como es de bruta, usted que no hace nada bueno, usted que va a ser capaz, usted esto, usted aquello, y siempre hubo una palabra de menosprecio y nunca hubo una palabra de afirmación, y todos tenemos que recordar que lamentablemente venimos de generaciones donde ellos tampoco los afirmaron y ellos tampoco afirmaron. Siempre hubo como si fuera una cuerda jalando para atrás. Sí. Y usted intentando avanzar y una cuerda tirando para atrás. Usted no sirve para eso. Así no es. Es más, usted va a ser igualito a su papá, arruinado. Usted va a ser igualita a su mamá, fracasada. El problema es que no nos damos cuenta el poder de la palabra. Si usted se da cuenta, pastor, siempre antes se le daba una importancia al poder de la palabra tan grande que la palabra era bendita. Por eso siempre buscaban la bendición del papá antes de morir. Lo Sí. bendecía era con la palabra. Ujú. En el momento no era que hubiera una herencia, no, lo bendecía con la palabra. Y todavía se ve. Cuando usted sale de su casa, usted le dicen que le vaya bien. Le está declarando. Que Dios lo bendiga. Sí. Que el Señor los guarde. Que le Sí. vaya muy bien en ese viaje. Ojalá le vaya muy bien en el trabajo. Siempre le están deseando. Y eso Ujú. está muy bien. Estamos utilizando el poder de la palabra, pero a veces no nos damos cuenta que al decirle eso a nuestros familiares, a nuestros hijos, a los niños, usted no va a servir, usted no sirve para eso, Dios nos hizo pobres, mi hijo, pobres vamos a morir. A usted no le da eso, deje eso así. Usted no, eso tiene que ser otra gente. Eso no es para usted. Otro problema es que quizás nos comparamos porque vemos ministros o pastores en televisión que tienen una fluidez al hablar, que Claro. tienen un excelente léxico, que se expresan de excelente manera, que tienen una iglesia grande, todo el mundo lo sigue. O cantan espectacular. Entonces cuando yo lo intento hacer, como no lo hice igual al que vi ya en YouTube, entonces yo no sirvo para eso, sin ni siquiera saber el Señor a dónde me quiere llevar. ¿Y de qué manera me quiere usar? Porque es que lo especial con el Señor es que cada uno tenemos un llamado en particular. O si no todos tuviéramos huellas similares, no. Claro. Huellas dactilares serían iguales las de todos, pero todas son diferentes. El ADN es totalmente diferente de todos, de todos. Pueden ser mellizos, pueden ser gemelos, y es diferente la huella dactilar y el ADN, la información genética. Y hay algo en esto, mis hermanos, y es que, de hecho, cuando Dios me da la palabra de los devocionales en el 2019, recuerde que yo los he contado, yo me negué. Yo le dije, Dios, no, porque es que todo el mundo, y yo me acuerdo que para entonces me mandaron un poco de devocionales escritos en audio. Le dijo, sería como copiar, porque no me gusta esa parte. Yo no sé si en ese momento era orgullo, no lo sé, pero yo me negué al principio. Y usted más o menos se acuerda, Cris, fue en el 2019 el tema. Los devocionales. Yo recuerdo cuando usted dio la palabra de que se iban a empezar los devocionales. Para usted iba a ser un mundo nuevo porque usted no estaba acostumbrado. No, yo no estaba No lo acostumbrado. estuvo, usted no está acostumbrado a manejar el teléfono de esa manera y más a hacer una grabación. No estamos, de hecho, todos los programas que se hacían en vivo, pero no hacer una grabación. De hecho, ¿cuánto tiempo duraban los primeros? 27 minutos. 27 minutos Eso duraban duraban los devocional. primeros. Pero alguien nos dijo, pastor, es que queremos que sea un poquito más cortico porque si no, no lo alcanzo a escuchar. Ujú. Y otro hermano salió y dijo, no, tiene que ser así. Otros dijeron que antes más. Por ahí nos escribió un varón desde España y dijo, siquiera una hora. Y yo, Padre, la gloria. Una hora devocional. Una hora devocional. Bueno, amén. Significa que le gusta, Que le ¿no? hacía falta. Desde siempre que termino el devocional me queda haciendo falta un poquito más. Pero Dios fue como puliendo esa parte, ¿no? Y ya nos dio 15, llegamos a 15, bajamos luego a lo que estamos ahorita máximo 10 minutos, porque sobre todo el de la noche nos demoramos un poquito por la oración. Pero ya fue el diseño y la dirección de Dios en esa parte. Pero llegó a que jamás me imaginé que iba a hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a preparar los temas para los domingos o los jueves o los días que tuviéramos servicios. Pero para preparar un tema todos los días, un tema diferente, una palabra diferente, y fuera de eso el Señor le sumó otro por allá, no sé en qué mes, en qué año empezamos, fue después de la pandemia, ¿no? Cuando dijo, y el de la noche, y fuera de eso me da título, en paz me acostaré. Paz me acostaré.
Ahí entra la palabra, tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Devocional para la mañana, devocional para la noche, Encuentro de madrugada. encuentro de madrugada, 5 de la mañana, Ujú. de martes a viernes. Sí, Y eso que antes era de lunes a viernes, ¿no? sí. De martes a viernes. Palabra para el ayuno, Para los palabra para servicios. para el servicio y palabra para atender personas. Tiene que ser Dios. No, no hay otra. O sea, menos uno que venía con tantas limitaciones que hasta para ir a comprar ropa interior para mí era un problema. Yo les he contado el testimonio, me iba para un almacén, uno de Casa Grajales, no me acuerdo cómo llamaba, para ese entonces quedaba en el centro comercial Chipichape en Cali, y yo no iba al centro a comprar ropa interior, porque yo decía, siempre se me arrima una muchacha y aparte de eso bonita. Y cuando se arrimaba, con mucho gusto, ¿qué le puedo atender? Y yo le decía, no, es que necesito uno, en el tiempo no usaba los huesos, no, los pantaloncillos, uno de esos. No, yo no decía, qué pena, qué vergüenza. O sea, hasta eso me generaba pena, como si no se usara, como si fuera algo, Como si yo fuera el único. como si fuera el único. Como si ella fuera a coger un micrófono a decir, mira, a este vino a comprar pantaloncillos. Ve". Exacto, era eso. Y yo prefería irme a ese lugar, a ese almacén, creo que ya era de Casa Grajales, nunca, no recuerdo exactamente cómo eso, pero era como decir ahorita un centro, un autoservicio. Entonces yo allá iba, pero entonces en el centro para ese tiempo, para que usted tenga una idea, me costaba 5.000 en ejemplo, en Casa Grajales me costaba 15, el mismo. Pero ¿cuál era la diferencia? Que nadie se me arrimaba. Y solo llegaba a la caja y pagaba. Y ya, me iba. Nadie me decía, de una, chao. Mientras que en el otro almacén se me arrimaba todo el mundo. Y yo no quería eso, de la inseguridad que vivía. La inseguridad. ¿Sabe que recuerdo que mi mamá me puso un apodo por la misma inseguridad? ¿Cómo Es que le usted es puso? muy acomplejado, Cristian. Entonces me decía complejo B. Y siempre que, claro que es que también mi mamá hacía unas que cualquiera se acomplejaba, ¿no? Sí, sí. Y yo, ma, por favor, vaya papi, dígale al señor que si le hace el favor. Yo, no, ma, me da pena. Este sí es mucho complejo B. ¿Y qué complejo B? Y lo desatamos en el nombre de Jesús, del complejo de a Cristian, Camilo, y gloria a Dios que ha hecho la obra. Y lo que usted dice, yo sé que para usted también estar haciendo lo que hace, tiene que ser Dios. Sí, tiene que ser Dios porque no era capaz. Cuando empecé, iba a decir, ¿quién tiene un testimonio? A mí se me trabó la lengua. Me ahogué, no fui capaz. Y recuerdo una muchacha que veía al frente, se rió de mí Acabar de rematar. para acabar de rematar. Pero tiene que ser Dios. O sea, Tiene lo que ser único Dios. que nosotros necesitamos decirle a Dios, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Estas son mis limitaciones. Pero aquí en la historia de Gedeón vemos un hombre lleno de limitaciones que Dios no lo vio como él creía que era. ¿Qué creía que era Gedeón? Inseguro, Dios nos abandonó, Dios nos entregó, si tantas maravillas nos contaron nuestros padres porque estamos pasando por esta. Señor, entonces yo soy el menor de mi familia, lo dice, vivo en Manasés. Señor, mi familia es pobre, mire todas las limitaciones que le puso. Y Dios le dijo, ve, que vas con tu fuerza a salvarlos de los madianitas. O sea, definitivamente Dios es hermoso. Bendito Dios, bendito Dios. Pero una enseñanza muy importante, pastor. Pastor, ¿qué Es- le diría a usted? ¿Qué le diría a usted a las personas que nos están escuchando? Que quizás dicen que lo han intentado, pero que no se les da. ¿Cómo hacen para encontrar ese propósito? Yo pienso, Cristian, que en algún momento de la vida uno tiene que darle la prioridad al Espíritu Santo. Para mí la clave fue el Espíritu Santo. Y es decir, Espíritu Santo no soy yo, eres tú. Y es entender que todo lo que yo pueda lograr, no lo va a lograr por mis fuerzas ni mis capacidades, es por el Espíritu Santo. O sea, es un regalo inmerecido. Si alguien tiene que predicar la palabra, si alguien tiene que orar por otra persona, si alguien tiene que ir a poner manos porque allá sí le pone y dice Dios, no soy yo, eres tú a través de mí. O sea, yo no tengo tal capacidad. Porque cuando uno asume que es uno se llena de muchos temores. Pero cuando entiendo que es Dios, y lo compartí esta mañana, quizás alguien tiene el don de sanidad. Y de pronto dice, yo recordaba el testimonio del pastor Eduardo Cañas, yo sé que algunos lo conocen, pastor de Manantial, Manantial de Vida Eterna se llama, pastor de Bogotá. Y este varón decía, este siervo decía que, y Dios lo usa mucho en el tema de la sanidad, el don de sanidad, tiene el don de sanidad. Pero dice, cuando yo empiezo a orar, Dios me da la palabra de que me ha dado el don de sanidad, y yo estaba feliz, y empecé a orar, por dicho, casi que decía, enfermos, oro por enfermo, aquí estoy listo, y para donde fuera. Y el problema era que por todos los que oraba se moría. O sea, si oraba el otro, pastor, hermana, ¿cómo le fue? No, mi papá se murió. Y oraba por otra persona, mi hermana y su mamá, no, pastor, para contarle que mi mamá se murió. Y él entró, dice que en un momento de inseguridad, dijo, no, señor, yo no voy a orar más por las personas. Es que las personas se mueren. Pero él entendió que parte de la sanidad que Dios tenía precisamente con las personas era llevarlas a su presencia.
Pero sin embargo, él tomó valor en la palabra que Dios le ha dado y siguió orando. Y hoy en día, para la gloria de su nombre, que él usa harto el Señor en el tema de la sanidad. O sea que antes ya lo llamaban para que la persona fuera a descansar. Sí, lo llamaban para eso. Le decía, pastor, ¿puede orar por mi mamá que es que está sufriendo mucho? Como que dice, usted ora por los enfermos y se mueren. ¿Puede orar por mi abuelita que lleva como 20 años ahí en la cama? Dicen que usted es bueno para eso. Para que sí, claro, o sea, ora y se muere. Pero Dios tenía otro plan con Pero él. ¿qué hubiera pasado si él hubiera desistido? No, claro, ahí no habría absolutamente nada. Pero creo que es de decisión y creo que es de valentía el poder Nos tomar toca a decisiones con nosotros, Dios. pastor. Y como le decíamos empezando el programa, apropiarnos de que papá está conmigo. Si papá está conmigo, lo voy a hacer. Pasa como el niño que está aprendiendo a caminar y está solo. Se detiene, pero cuando ve que papá le está estirando los brazos, sabe que va a llegar donde papá, va a llegar a su lugar seguro. Tenemos que apropiarnos, pastor, tenemos que apropiarnos de que papá está con nosotros. Amén. Y el estar en esa seguridad creo que nos va a ayudar a enfrentar muchas cosas. El tiempo se nos va, Cristian, pero quiero antes de finalizar este programa de Conquistando, y para los que están allí les gusta anotar, dice viviendo lo que Dios dice que somos, no olviden esa parte, viviendo lo que Dios dice que somos, no viviendo lo que yo creo que soy, porque esa imagen no es buena. Pero quiero decir, mis hermanos, hay personas que no emprenden, hay personas que no hacen, hay personas que no toman decisiones, hay personas que no están creyendo en lo que Dios les ha dado simplemente por el miedo a que les vaya mal. Yo les decía, había una frase que me decía un varón, yo era muy joven, y decía, el hombre cobarde no tiene derecho a mujer bonita. Y no se escuchaban a escuchar eso. Y él veía como la timidez mía, porque a veces pues, veía como la intención de algunas muchachas que como que buscaban ladito, pero yo me hacía loco como en el medio del miedo, como si no soy yo, no, que se van a fijar en mí. O sea, ellos decían, venga, mira que esa pelada te está, mira que ella, mira que esto, no. Entonces me decía, el hombre cobarde no tiene derecho a mujer bonita. Y siempre lo decía, me decía eso. Pero yo podría decir que esa cobardía, mis hermanos, nos pierde el derecho de vivir la gloria de Dios, de vivir cosas diferentes, de salir muchas veces del estancamiento, de llevar a un nuevo nivel, porque Dios lo hace, porque a veces creemos que eso es para otros, que a otros les va bien. Y a uno como ministro puede decir, no, eso es para el pastor reconocido de X o Y país, y yo no hablo así, eso es para los que hablan estilo puertorriqueño o cubano o en Santo Domingo. No, mis hermanos, nosotros de Colombia, de un municipio, del eje cafetero, podamos llevar su palabra, porque no es la persona, es Dios a través de la persona, Cristian. Así es, pastor. No es solo para puertorriqueños, ¿cierto? Ni con la voz ronca. Ni con la voz ronca tampoco. Sí, correcto, pastor. Se me venía a la mente, pastor, algo de una canción que escuchamos hace poco. La vamos a poner ahorita ya que se acaba el programa. Antes de pastor tengo una pregunta. Y es que Dios nos necesita y tenemos que llevar el mensaje. Una canción muy bonita que se llama Sálvame de mí. Muestra que quizás yo, por quedarme quieto, por tener quizás en mi corazón la intención de querer predicar, de querer llevar la palabra, pero no lo hago, ¿cuántos mensajes tengo allí quietos? ¿Cuántas palabras que las personas afuera necesitan y las siguen necesitando porque yo no las estoy dando? ¿Cuánto tiempo ha pasado? La gente no sabe que Lázaro resucitó. Dice que ha pasado tanto tiempo que quizás la viuda se casó. A Jonás nunca lo vomitó el pez. Sí. Tantos mensajes que hay en la Biblia para predicar, y al yo no tener determinación, al no estarlos dando, ¿de qué nos estamos deteniendo? Yo quiero que la gente ahorita en el receso le pongan atención. Chris, hay algo antes de que terminemos y el tiempo se nos va, pero es una bendición poder compartir esos temas. Yo sé que hay personas que están siendo edificadas y están diciendo, Dios mío, yo necesito salir de este estado de estancamiento en el cual me quedé. Y hay personas que sueñan y anhelan y se ven en sueños. Lo que no ven en su realidad lo ven en sueños. Decir, Dios, yo quiero eso. Y yo tengo algo, muchachos, por hacer que me falta. A pesar de que yo me puedo parar acá y puedo hablar todo el tiempo, pero tengo un pequeño problema, lo voy a superar. Y Cristian lo sabe. Es predicar en público, en una plaza, en un parque, así, sin un evento, sin que nadie lo haya invitado, sin que estemos ahí diciendo, hermano, armemos equipos, hagamos una carpa, porque lo hicimos en Chinchiná, en un parque. Pero claro, estaba todo armado, hicimos carpa, estábamos con varios del ministerio, se hizo promo por la emisora, ya todo el mundo iba, o sea, lo único que se cambió fue el escenario. Pero yo quiero llegar a un lugar donde no hay nadie que nos esté esperando y predicar la palabra. Yo quiero pararme en un parque, en una calle, en un lugar y orar por las personas sin que simplemente tengamos nada preparado. O sea, de una sí,
Una campaña. Así de una, o sea, llegamos a un punto y en un parque, yo admiro mucho a los evangelistas y tengo una Sí. personita que admiro mucho que es familiar, que no tiene problema de predicar. Yo le predico en maniquí, o sea, Sí. si un maniquí le predica. Sí. Y predica en un parque con esa libertad gris, usted sabe de quién estoy hablando. Sí, claro. Él es bravo. Bravo para eso. Uf. Sí, es admirable. Yo, se la doy bastante. Recuerdo en una clínica cuando estaba mi padre hospitalizado. Esa clínica abajo en la sala de espera, un descontrol total. Sí, sí. Cuando íbamos de viaje para la sala, yo lo veía como serio en el carro. Yo, ¿qué, tío, qué? No, es que el señor me mandó a hacer algo. Ahorita se dan cuenta. Pero yo lo veía como pensativo. Sí, sí. Ese descontrol que había en esa sala, ese poco de gente que había, todo Lleno. la bulla, y él se para y empieza a predicar. Y dije, Dios mío bendito. En medio de todo eso, en una ciudad que ni siquiera conocía en el momento, que era Bogotá. Bravo. Es Se iba a admirable. Cali, a una plaza, Parque a un parque, y Caicedo. él solito llegaba, ponía su cabinita de sonido. Él dice que se consiguió 2 escoltas, que eran un muchacho en una silla de ruedas y otro personaje que se hacían al lado de él. Sí. Y estaban ahí, él les daba empanadita, alguna cosa, y empezaba a predicar en una plaza brava, ¿no? Sí. Y empezaba Parque a Caicedo predicar. en Cali, los que conocen, Parque Caicedo. Tremendo ministerio ese, ¿no? Es admirable y yo quiero eso. Yo no voy a decir que ese es mi ministerio, o sea, porque mi ministerio es diferente. Yo admiro a los evangelistas, son unos guapos, pero yo quiero ese día. O sea, eso es parte de un sueño, pero también como de algo que quiero superar, de llegar a esa parte. Y lo voy a hacer porque esta mañana que terminé el encuentro de madrugada, le dije, Dios, yo te prometo que antes de partir de esa tierra lo voy a hacer, y ya me tracé una meta. Ya desde esta mañana con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Entonces obviamente no puede decir ni cuándo ni dónde. No. No se puede. Entonces, bueno, Cristian, vamos a orar y le damos gracias a Dios por este espacio. Regresamos en unos minutos con ustedes, si Dios lo permite, en el tema, pastor. Tengo una pregunta, vamos a retomar el tema de la brujería, manifestaciones de una persona de brujería, para que quede grabado en el canal y lo pueda también escuchar allí los que no, de pronto se inquietan, ¿dónde quedó? No, ese tema no quedó grabado, por eso vamos a retomarlo para que quede a través del devoción. Vamos a orar. Padre Dios, gracias. Te damos en esta mañana, mi amor, por darnos la oportunidad de compartir esta palabra. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias por tu amor y gracias porque estás aquí en medio de nuestras vidas. Aquí estamos para adorarte, Rey eterno. Aquí estamos para glorificarte, mi amor. Y aquí estamos para decirte muchas gracias porque tú eres bueno. Te pedimos que nos sigas ministrando, que te pido por las personas que hoy luchan con el temor, la inseguridad, el miedo, la baja autoestima, Dios, que creen que no pueden lograrlo, que creen que lo que hacen eso se lo merecen, que creen que vivir mal es parte de su vida y que no se niegan a vivir mucho más allá, a avanzar, a creer, a soñar y a tomar decisiones en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. En un momentico regresamos. También los invito para que le pongan mucho cuidado a la canción que sigue. Y recuerden que en horas de la tarde estaremos enviando el link de este primer programa y también del segundo. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga a todos.